No, San Juan 14, 29. Juan 14, 29. 14. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Amén. Bien, pues ahí disculpen de repente si la tos anoche estaba bien mormado y estaba bien con tos y yo dije, no, mañana no sé cómo le voy a hacer, pero mormado así y tosiendo. Gracias a Dios tuve una noche pero bien tranquila. De repente le digo a mi esposa, dormí, pensé que no iba a poder dormir, pero dormí muy bien, se me fue la tos, se me fue lo mormado, ¿no? Se me escucha yo creo que la voz, que ando mormado, pero gracias a Dios que la tos ya no me siguió, pero ahí disculpen si de repente tengo que sacudirme o algo. Pero bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios y en contexto a la lección de escuela sabática, donde habla que vivimos en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de maldad. La semana pasada, no, la parte pasada, en el grupo pequeño que están yendo y ya se van a agregar más. El sábado pasado fui a predicar a la iglesia de la fe y Arturo, ¿cómo se apellida? Se me fue el apellido. Arturo Vera y su esposa están yendo a esa iglesia y me decía, hermano, hoy debió haber venido mi hijo. Y me comentaba él que pues al igual que está sucediendo en todas las iglesias, incluso yo estoy seguro que en esta, pero cada quien escudriña su corazón, dice, los jóvenes están con un pie totalmente afuera y nada más con el talón adentro. Los jóvenes de la iglesia están viviendo en ese mundo de oscuridad, tinieblas y de engaño. Y decía él, porque platicando hablé del grupo pequeño que estamos teniendo en la casa de Eric, y donde van aproximadamente, y si llegan esos jóvenes, pues ya van a ser como 9 muchachos que no son de la iglesia, más unos 6 que sí son de la iglesia. Y yo les preguntaba dos cosas de la semana antepasada. Una, les preguntaba, ¿qué diferencia hay, hermanos, y incluso entre adultos, qué diferencia hay entre nosotros y los que están en el mundo que no van y se están perdiendo, que están en las tinieblas? ¿Cuál es la diferencia? Y la verdad, pues uno que nosotros tenemos la luz y ellos no tienen. ok, pero si no la vivimos, estamos iguales. La única diferencia es que tú estás sentado en una iglesia y ellos no están en una iglesia. Pero si no estamos viviendo la luz, estamos igualitos. Hemos sido llamados a ser luz, no a sentarnos en una iglesia. ¿Sí, hermano? Bueno, creo que nosotros, estando ya en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos más comprometidos. Mucho más. Que ellos, porque ellos no saben. Exacto. Es como un ciego que no ve. Pero cuando uno está ya encaminado y no hace lo que debemos de hacer, es como dice, entre más conoces, más se te demanda. De hecho, yo siempre que estudio la fe de Jesús, con los que estudio les digo, mira, el conocimiento nos da luz, nos trae paz, seguridad, esperanza, muchas cosas, pero nos hace responsables de qué vamos a hacer con la luz, porque no fuimos llamados a estar dentro de una iglesia sentados. Eso lo puede hacer cualquiera. Fuimos llamados a hacer luz a un mundo que perece, y como leímos en el versículo, todas las cosas fueron escritas, las profecías y todo fue escrito para que cuando las leamos, creamos. Y me preguntaba ahí dentro del grupo una jovencita de 20 y tantos años que dice, ¿por qué? Que no es adventista, dice, yo le quiero hacer una pregunta, ¿por qué Dios a mi edad me dejó sola? No tengo papá, no tengo mamá, se murieron. Se murieron, o sea, ¿por qué estoy sola? Esa es la pregunta que ella tiene. Y le dije, para empezar, vamos a ver algo. No es Dios el que te dejó sola. Y ya estudiando un poquito la palabra de Dios, así brevemente, les hice ver por qué no le echamos la culpa a Satanás. ¿Quién es el padre de mentira?
¿Quién es el que trajo la muerte al mundo? ¿Quién es el que nos tiene en oscuridad, en tinieblas, incertidumbre? Es Satanás. Él es el enemigo. Como les dije hace rato, en San Juan 3:17 dice, y Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a rescatar lo que se había perdido. En este momento Dios y Cristo y los ángeles, nadie te está condenando. Al contrario, estamos bajo la gracia. Pero es Satanás el que permite o el que mete la maldad y la muerte en este mundo. Pero se dan cuenta que nadie le echa la culpa nunca a Satanás. Siempre decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Precisamente para eso pasó eso, para que ella no se acerque a Dios, para que siempre esté con la duda. Y que es que Dios me quitó a mis A mis padres. padres también no me los quitó Dios. Mi padre cometió el error de ser alcohólico. Mi mamá cometió el error de no cuidarse. Mi hermano también fue alcohólico y los tres murieron en pleno diciembre cuando todo el mundo festeja. Y es bien difícil, pero ahí veo yo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque murieron en mis brazos, yo los cuidaba. Eso me hizo acercarme más a Dios. Así es. Entonces, tenemos dos opciones. O renegamos y nos alejamos, O nos acercamos y lo primero que nos da es la paz. y aceptamos las consecuencias de vivir en un mundo. Simplemente ya vivir en este mundo, yo puedo salir de aquí después de haber predicado y viene uno borracho, o viene a un tráiler, o viene y me lleva de encuentro, ¿y qué pasó? Pues vivo en un mundo donde eso está, porque Satanás ha metido eso en el mundo, enfermedades, muerte, pleitos, disensiones, guerras, tantas cosas que hay, un mundo de oscuridad, de tinieblas, y donde cada vez hay menos paz, hay menos seguridad. En ese mundo estamos viviendo. Y dijo, nunca lo había visto así, porque lo vimos en algunos textos así rápido, nunca lo había visto de esa forma. Digo, es que en realidad, ahora, otra cosa, nosotros estamos pensando como seres humanos que un año para nosotros es una vida, 20 años, 60 años es toda una vida. Pero ¿qué son 60, 70 o 80 años de vida ante un Dios que es eterno y que nos ofrece eternidad? Aquí somos de pasadita, aquí somos peregrinos, nuestra patria no está en esta tierra. ¿Dónde está nuestra verdadera patria? En el reino de los cielos y después en una tierra renovada. Pero nosotros tenemos la mente tan cortita que pensamos que todo lo que está alrededor de nosotros, eso es lo que gira para nosotros nada más. Tenemos que ver más allá de lo que estamos pensando, porque Dios quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento, porque lo que Él quiere es la vida eterna para ti y para tu familia, para tus seres queridos. Y para ello tenemos que prepararnos. En un mundo donde hay tanta inseguridad y tanta maldad, y que cada vez va a ir en aumento y cada vez se nos va a presentar más ese problema, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ser luz en el mundo. A eso fuimos llamados. A estar listos para estar firmes, anclados en la roca que es Cristo Jesús y no separarnos de ella. En Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver así brevemente, Apocalipsis 12, si alguien quiere leer el versículo 1, por favor. ¿Alguien lee el versículo 1 de Apocalipsis 12? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Brevemente, esa mujer representa una iglesia pura. Y en un estudio más detallado, es una iglesia pura, vestida de pureza, pero tiene en su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 2 estrellas y el sol. Y a sus pies una luna. ¿Qué representa el sol? El sol de justicia. Es Cristo Jesús. Es una iglesia que tiene a Cristo Jesús como el centro de su predicación, como la cabeza de la iglesia. Tiene una corona con 2 estrellas que representa al mensaje que Dios ha dado durante todo el tiempo, y representa a las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etc., que Dios siempre ha utilizado para llevar el mensaje.
Y la luna debajo de sus pies representa su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es una iglesia pura que está a punto de dar a luz. Ahí dice en el siguiente versículo. ¿A quién? A Cristo Jesús, que el dragón está enojado y quiere destruir. Más la historia dice que no lo pudo destruir. Al contrario, vino, murió por nosotros, dio su vida por nosotros, en rescate por nosotros, porque la cruz era tu cruz y mi cruz, donde íbamos a ser muertos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tú y yo merecíamos la muerte, y cuando Cristo vino al mundo, dice que no escatimó ser como Dios, no escatimó su divinidad y se hizo hombre para padecer por nosotros. Y haz de cuenta que dice, quítate de esa cruz y yo voy a tomar tu lugar en ella. Yo voy a ser el que voy a estar ahí para que tú no mueras, a menos que quieras, ¿verdad? Si alguien de aquí dice, no, yo no quiero, yo quiero la muerte, pues es tu decisión, libre albedrío. Aunque Dios hizo todo para que tú seas salvo, si tú al final dices, no, yo quiero seguir en tinieblas, yo quiero seguir en la cruz, pues ahí vas a quedarte y morir. Porque Cristo Jesús vino a esta tierra y dio un mensaje a la humanidad. Primero a los suyos vino, los suyos no lo reconocieron, pero al morir en la cruz da un mensaje a la humanidad de todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces viene Cristo y como no escatimó ser divino, ¿qué hizo? Aceptó primero en el Getsemaní que la copa no fuera la que él quería, sino la que el Padre había preparado. Y ahí él sabía en el Getsemaní que todos los pecados de la humanidad caerían sobre de él. Y ese era un peso muy grande. No murió como un sacrificio, como alguien que muere como un mártir, como Pablo, como Pedro, que fueron mártires. No. Lo de él era todavía mayor porque el pecado del mundo estaba por recaer sobre de él. Y el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces viene Cristo, acepta que lo agarren en el Getsemaní, se lo lleven preso, y ya estando preso, ¿qué era lo que hicieron con él? Imagínate al Rey de Reyes y Señor de Señores escupitarlos en la cara, de romanos, de seres humanos que le escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, lo llevaron al pretorio, lo latigaron, le desgarraron su espalda, por ti y por mí, para que tú y yo no padeciéramos eso. Y una vez que ya lo tenían todo latigado y todo, lo llevaron a la cruz, lo acomodaron en una cruz que no era de él, porque era la tuya y la mía. Decimos, era la de Barrabás. No, era la tuya y la mía. No pienses en Barrabás, eres tú y soy yo el que debería estar en esa cruz. Pero sin embargo él aceptó y lo pusieron en la cruz, le clavaron sus manos, sus pies, le cruzaron con una lanza al costado, por ti y por mí solamente. Murió una horrenda muerte, pero lo más, donde verdaderamente él sufrió más, fue cuando estaba a punto de morir. Dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, algo que tú y yo no estamos acostumbrados y que no lo sentimos porque no estamos viviendo una vida plenamente en Cristo. Pero Cristo en ese momento sintió como el Padre le volteaba el rostro por causa del pecado y se sintió solo. Eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a experimentar, que si no está Cristo en mi vida, yo estoy solo y debería de darte miedo. Cristo sintió en ese momento la carga de tu pecado, sintió que el Padre le daba la vuelta al rostro, se llenó de oscuridad en ese momento donde estaba siendo él crucificado, para que tú y yo hoy tuviéramos esperanza de vida eterna. Bueno, y si Cristo hubiera muerto y hubiera quedado en una tumba, pues bueno, hubiera sido un gran mártir, pero resucitó. Y resucitó para que tú y yo podamos tener esa esperanza de vida nueva,
en Cristo Jesús. Amén. Que no tenemos un Dios que se quedó ahí en la cruz. Para eso mismo habla en Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, Apocalipsis 4. Dice el 4:2, y en el instante yo estaba, dice Juan, en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ese es el Padre. Y en el 5, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, delante del trono ardían 7 lámparas, ahí está el Padre. Y luego nos vamos hasta el 6, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ese es el Padre que está en su trono. Y en el capítulo 5, el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha, Juan está viendo, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pero nadie lo podía abrir, nadie. Y en el versículo 5 dice: y uno de los ancianos le dijo: no llores, porque Juan se puso triste. ¿Cómo que nadie lo puede abrir? Dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Esta imagen es cuando Cristo Jesús, después de su muerte, va al cielo. ¿Se acuerdan ustedes que digo: hey, no me toques porque todavía no he ido al Padre? Bueno, ahí es cuando Cristo Jesús va al cielo, y Juan en el Espíritu, porque Juan todavía estaba vivo, pero es llevado en el Espíritu y está viendo la escena del Padre y todos los seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, y de repente ve que el Padre tiene un libro que nadie puede abrir, y él se pone triste y llora, y le dice al ángel: hey, tranquilo, porque mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y mira lo que dice en el versículo 6: y miré y vi en el medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Por qué? Porque Cristo acababa de ser sacrificado y era un cordero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto, en un estudio que ya no tuvimos, esto representa todo el poder. Cristo tiene todo el poder, toda la autoridad, y ahora se presenta como un cordero inmolado. Pero sigue diciendo el versículo 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Queridos hermanos, después de que Cristo pasó la más grande humillación, después de que Cristo, al estar ya para morir, sintió la soledad y la carga de tu pecado y de mi pecado en su vida, ahora se presenta delante del Padre, asciende al cielo, se presenta delante del Padre y dice: aquí está mi sacrificio. Y se presenta como un cordero inmolado, un cordero que acaba de morir por nosotros. Y ahora Él es el que es digno de abrir los 7 sellos del libro. Y eso ya sería otro tema. Pero ahora es el digno de abrir y recibe toda alabanza, honra y gloria de todos los seres que estaban ahí en el trono del Padre, todos los millones y millones de seres. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es Cristo, que tiene una iglesia que vimos en Apocalipsis 12, una iglesia pura. Pero ahora vamos a ver el contraste. Acuérdense que el dragón quiere destruir a la iglesia y quiere destruir a Cristo, pero ya vimos que no puede. Pero en Apocalipsis, vamos a ver capítulo 17. Dice en el versículo 17 del capítulo 2. Ahí veo, bueno, en el 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la señal contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Paro ahí tantito. La primera mujer que vimos, pura, sin mancha, con el sol de justicia, la corona con 2 estrellas, y bajo sus pies una luna que representa
representa la palabra. Esta mujer no, está sentada ¿en dónde? Aquí lo dice. La que está sentada sobre muchas. ¿Por qué? Porque no está sentada en nada bueno. ¿Qué representan las aguas? Sobre mucha gente, sobre muchos pueblos. Pero sigue diciendo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Una mujer, una persona que es pura, que nunca se ha entregado a un hombre y de repente fornica con todos los reyes de la tierra, ya no es una mujer pura. Es una mujer prostituta. André, vamos a ver aquí adelantito. En el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Ya no está también sobre solamente las aguas, ahora es una bestia la que la lleva, y esa bestia está sobre muchas aguas. ¿Pero qué representa la bestia? Satanás. Una bestia, una iglesia que está sentada sobre Satanás, ya no sobre, para que vean la diferencia, la iglesia de Dios y la iglesia del diablo. Acuérdense que dice, y se llenó de ira el dragón y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Hay una gran diferencia y nosotros tenemos que ir viendo la diferencia porque ¿en dónde estamos? ¿Sobre una iglesia pura o sobre una iglesia? Y no hablo específicamente en iglesia adventista, no. Estoy hablando de a quién estás siguiendo. Porque acuérdense, puedes estar sentado aquí, pero tu corazón está allá afuera. De labios me honran, dice, pero su corazón está lejos de mí, dice Cristo a su iglesia. Y si ustedes leen en Mateo 23, dice hipócritas, fariseos hipócritas, víboras, generación de víboras, son como sepulcros blanqueados, son doble ánimo, son etcétera, etcétera, etcétera. O sea, reprende a la iglesia de ese tiempo, de la venida de Cristo. Pero sigue diciendo el versículo 4, y la mujer de Apocalipsis 17 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ya no está vestida de pureza, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mujer, exactamente, su riqueza no está en el sol de justicia, ni en la corona de 2 estrellas, ni en la luna que está a sus pies. Esta mujer, su poder lo basa en riquezas, en reyes, en reinos, le entrega, se prostituye, vaya. Una mujer que se prostituye, una iglesia que se prostituye. Recuerden cómo empezó a surgir la iglesia católica. De una iglesia pura, se mete en la idolatría y empieza a prostituirse, empieza a jugar o a acariciar los ídolos. Y hay todo lo que es mentira, porque ahí dice en el versículo, miren, la mujer estaba vestida de púrpura, bueno, ya leímos eso, lleno, y tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones de la inmundicia de la fornicación. ¿Qué es el cáliz lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación? Si la mujer anterior era pura, ¿cómo está ella? Esta. ¿Cuáles serán las inmundicias de su fornicación? Primero, aceptar la unión con el poder político. Ahí ya empieza a corromperse. Segundo, empieza a entrar todo viento de idolatría. Si la palabra de Dios dice el bautismo es de tal forma, ¿qué dice esta iglesia? No, el bautismo es por aspersión. Si la palabra de Dios y la iglesia verdadera dice el muerto que está muerto y no sabe nada, no está en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, está esperando la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice esta iglesia falsa? No. El muerto se va al cielo, si es bueno, si no, vamos a hacerle misas para que se vaya al cielo, y si no, se va al infierno. ¿Qué más? Doctrinas y creencias falsas. ¿Cómo cuáles? ¿El sábado? La inmortalidad del alma. El sábado. El cambio de día. El cambio de día de reposo. ¿Qué más? Puedes comer lo que tú quieras.
puedes comer lo que tú quieras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hey, no todo puedes comerlo. Y te da una lista de que sí y que no. O sea, Comprar perdón. comprar las indulgencias, comprar el perdón, el ir con un sacerdote y confesar tus pecados, cuando la palabra de Dios dice que a quién es el único que le podemos confesar pecados. ¿Quién es el único que perdona? Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso haré. Hay algo que tenemos como iglesia, la doctrina de la Reforma Pro Salud, el vestir. Hay algo que tenemos que estudiar mucho. Miren, la iglesia, tenemos la divinidad de Cristo, la divinidad del Padre, la divinidad, pero tenemos que estudiar algo. ¿Qué diferencia hay entre la divinidad del Padre, o de Dios, con la doctrina de la Trinidad? Hay una diferencia entre la doctrina de la Trinidad católica y la divinidad, pero tenemos que estudiarla, hermanos. Tenemos que saber, porque ese es uno de los engaños más atroces que estamos viviendo en este momento. El no conocerlo y el estar indiferentes. Hay una diferencia, pero no es el tema ahorita. Estudienlo, hermanos, porque todo está en la Biblia. No es un misterio. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Simplemente les voy a dejar eso. Apocalipsis 13. Vamos a leer Apocalipsis 13. Ya vimos, bueno, espérenme, antes de que vayan a Apocalipsis. Vamos nomás a terminar con esto. En el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Esta mujer, esta iglesia, es la madre de las rameras. Hermanos, no hay vuelta de hoja. Muchos dicen, no, es que son los musulmanes. Esa iglesia no son los musulmanes. No, es que son Rusia, que está el oso, que está... No, tampoco es eso. No, es que... Y les tratamos de ver muchas vueltas. No, es la iglesia católica, que surge después de que se así la historia, sin ahorita verla. Recuerden ustedes que está la estatua, se divide en 10 reinos. De esos 10 reinos son 3 arrancados y surge un pueblo pequeño. Vándalos, godos y ostrogodos son arrancados y surge un pueblo pequeño. ¿Qué otra nación surgió de eso? No hay ninguna otra. Europa, dividida en 10, se caen 3 y surge un pueblo pequeño. No hay otra. ¿Cuál es la única, ese pueblo pequeño, cuál es el único poder que ha perseguido a los santos del Altísimo para vencerlos? La Iglesia Católica. Durante 1260 años de persecución. No son los musulmanes, no son Rusia, no nada de eso. Ahora, persigue a los santos, intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es la única poder religioso que ha hecho eso? La Iglesia Católica. Estoy dando las señales para que, porque ahorita hay un movimiento que dice, es que el pueblo de Israel va a cumplir. No, es que son los rusos, es que son los musulmanes. No, hermanos. Las señales están bien dadas. ¿Quién intenta cambiar los tiempos y la ley? Pues la Iglesia Católica. Y así tú te vas, y son muchas evidencias de que ellos cumplen la profecía. Ellos son los que tienen un movimiento, y todas las demás religiones que están apartadas de la ley de Dios, que son las hijas de la ramera. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que estudiar, hermanos? ¿Qué tenemos que estar preparados y estar listos? Apocalipsis 13. Quiero que se den cuenta aquí de algo. En el versículo 11 en adelante dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 1789. 1789. No 1798, que es cuando la Iglesia Católica sufre una herida mortal. 1789 es cuando surge Estados Unidos como una nación. Porque dice ahí, después de esto, si usted lee el Apocalipsis 13 en los primeros capítulos, habla de la bestia, del surgimiento de la Iglesia Católica, la herida mortal, pero que luego va a ser sanada. Pero dice, después de esto, de la herida mortal,
Y justo cuando está la herida mortal sobre la Iglesia Católica, sobre el papado, surge Estados Unidos, que es esta bestia. Es como un poder. Vamos a ver qué sucede. Estamos hablando así, se supone que ya lo hemos estudiado y lo conocemos. O sea, se los estoy nomás recordando. Dice el 12, versículo 12 del capítulo 13, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ejerce toda la autoridad. Estados Unidos, yo me acuerdo cuando le dio la mano a Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II fue el primer papa que llega a Estados Unidos, restablece la herida mortal y se restablecen todas las relaciones político-religiosas, y ahí empieza la herida desde un poco antes, pero ahí ya con mayor poder empieza a sanar la herida, y se maravilló la tierra hasta el día de hoy, y ha ido creciendo la iglesia y ha ido creciendo la política, al grado que ya ahorita la unión iglesia y Estado prácticamente ya es un hecho, nada más que, como dice la palabra de Dios, todo está así como que los cuatro vientos se están deteniendo por amor de nosotros. En cuanto se ha soltado, se desata todo en un 2x3, así rapidito. Pero miren, ejerce todas las... Quiero que se den cuenta de esto, vayan dándose cuenta. Primero, Estados Unidos crece como nación, le empieza a dar toda la autoridad, la tierra se maravilla, eso ya lo vimos, ya lo hemos, a menos que usted haya estado en un claustro y no tenga televisión, no tenga noticias, pues entonces no se ha dado cuenta, pero si usted tiene televisión, noticias, internet, etcétera, se da cuenta cómo la tierra se ha maravillado del papado, cómo actualmente se está dando lo que es el, ¿cómo se llama cuando todas las religiones están? El ecumenismo. El ecumenismo ya está todo lo que da, todas las religiones unidas en un mismo sentir, con un mismo, los líderes religiosos. Estoy hablando de los líderes, porque a lo mejor las iglesias no es tanto, pero los líderes sí, unidos en un mismo sentir, sí. Dice ahí en la Maranata, sí, en la Martínez de Puro Espíritu, dice que los cuatro vientos están siendo detenidos porque nosotros estamos retardando el regreso de Jesús, porque dice que hay mucha mundanalidad, no, primero dice incredulidad, luego mundanalidad, falta de consagración y luego otro que no me acuerdo, y porque así estaban retardando a la venida de Jesús, que así estamos nosotros, y pues por eso los vientos, los ángeles esperan corto. Pero cuando eso se suelta, hermanos, no creen que van a pasar otra vez 1260 años de persecución. No. Esto se viene rapidito. O sea, van a ser... Por eso dice que no es que los tiempos en horas se vayan a cortar, es que los tiempos del tiempo de angustia será cortado por amor de los santos, si no ninguno. Sería muy difícil que se salvara. Va a venir una tras otra, ley dominical, persecución, pero miren, ya vimos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. El versículo siguiente también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Quiero que paren ahí. ¿Qué representa ese fuego que hace descender del cielo a la tierra y hace grandes señales? Lo hemos estudiado, lo hemos dicho, falso reavivamiento, falso espíritu. Miren, la Iglesia Católica también ya les cae el espíritu y hablan en lenguas y se revuelcan y tienen la hora del Santísimo. Antes era nada más de los pentecostales, ahorita ya eso ya está en todo. De hecho, hermano, usted viene de Estados Unidos, ya en Estados Unidos y en Europa hay iglesias donde empieza a caer el espíritu, es uno de los engaños. Viene falso reavivamiento, ese espíritu hace grandes señales, hace incluso sanamientos, incluso puede aparentar que alguien se enferma y luego lo sana, hablan en lenguas, les cae el espíritu y se revuelcan y sienten y cuánta cosa, pero hace señales delante de los moradores de la tierra. Vayan dándose cuenta, primero ejerce toda la autoridad, adoran a la bestia que surge, otra vez, todo tranquilo, ahora viene un falso reavivamiento. Ahora les voy a decir algo,
La Biblia no dice que tenemos que adorar al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo dice, yo no vine a hablar de mí. Yo vengo a hablar de ¿quién? De Cristo. Él es el Salvador. Pero ahorita hay una doctrina y una teología que dice que también tenemos que adorar al Espíritu Santo. ¿Dónde está el problema en ello? Que de repente, imagínense que aquí empezamos a adorar al Espíritu Santo y cae el Espíritu Santo. ¿Es de Dios o es del enemigo? Tenemos que tener mucho, por eso les digo, hay que estudiar, que escudriñar y que orar para que Dios nos muestre. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí lo está diciendo, estoy leyendo un versículo, hermanos. Esto sería para estudiarlo. Nada más les estoy diciendo los engaños que se están viniendo. Dice el 14, y engañan a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y déjeme decirle, en eso estamos, ahí estamos ahorita. Falsos reavivamientos, hacen grandes señales, milagros. De hecho, en el grupo pequeño que tenemos hay una muchacha que ella se intentó quitar la vida porque tiene todo, buen trabajo, tiene todo, pero tiene mucha oscuridad en su vida, y buscó por medio de todo eso, buscó señales y dice, es que si hay señales, o sea, si se manifiesta, y por medio de mis oraciones, porque ella invocó y hizo otros espíritus, pensando que eran los espíritus de Dios. Después ya se dio cuenta que no eran de Dios, que eran del enemigo. O sea, tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso dice, probad a los espíritus si son de Dios o si son del diablo. El Espíritu Santo no viene a hacer grandes señales, el Espíritu Santo viene a llenarte para que tú vayas y prediques con poder. Esa es la señal del Espíritu Santo, que prediques con poder la verdad. Y yo tuve una experiencia cuando anduve en Taventura, ¿verdad? Allá por San Diego, en Tijuana, me crucé para el otro lado, ¿verdad? De Trapa, como andaba. Y luego allá resultó de que me topé con una iglesia de morenitos. Y entonces, pues ya me empecé a seguir en las corrientes. Me estuvieron ahí viviendo con otro muchacho, o creo que eran dos, allá dentro de la iglesita. Eran como evangélicos, así, no sé, algo así. Y le seguí así la corriente, hasta me bauticé con ellos. Y luego el pastor me mandó con una de las hermanas a su casa, me llevó la mujer esta y quiso que recibiera el Espíritu Santo, como ellos le llaman, y me decía, repite esto así, 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 así. Y estaba tratando de que yo me hincaba y cerraba mis ojos, pero me ponía a orar la verdad, lo que nosotros hacemos. Y gracias a Dios nunca hizo que me poseyera ese espíritu. Tenemos que tener cuidado, porque en serio, vienen engaños terribles. Hasta ahorita son engaños, por falta de que la iglesia estudie. Hasta ahorita son engaños. Vamos a ver, los engaños, una vez que el enemigo, por medio del engaño, ya no puede, va a ejercer fuerza. Es más, en todo. Tú mira ¿qué está pasando en Estados Unidos? Engaño, y ahorita cómo está Donald Trump, ejerciendo una fuerza sobre su propio pueblo y sobre todo el mundo. Bueno, y eso nos da una idea de que no es Donald Trump, no, es el poder que tiene Estados Unidos, porque ahora miren lo que va a suceder. Aquí lo vamos a ver, tú dices, pero ¿cómo van a ser posible que vaya leyes dominicales? Ya se los dije si no mal recuerdo, es el Conflicto de los Siglos, página 565, pero por ahí más o menos dice que a petición del pueblo, por medio de sus legisladores y de su presidente, pero esa petición del pueblo es que se van a ejercer para que se metan leyes dominicales. Es el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el pueblo? Oye, hay tanta maldad, tanta drogadicción, y luego, eso es algo que estamos por ver, van a empezar a caer muchas catástrofes sobre Estados Unidos, una tras otra, que van a decir, ¿qué está pasando? Y ahí es donde van a decir, son aquellos que no están adorando a Dios el domingo, para ellos el verdadero día. Tú le dices, yo no creo que eso pase. Oye, yo tengo 57 años y los que son mayores que yo,
¿Ustedes se acuerdan cuando había las 500 oías hablar de un homosexual? Y que decían, un día se van a casar. Yo no creo que un día ¿quién va a estar tan loco que se va a casar hombre con hombre, mujer con mujer? Pues ya la locura rebasó eso, porque ahora se casan con hologramas, con un árbol, con esto, hombre con hombre, mujer con mujer, etc. Ya eso ya es ideología de género. Es que yo me percibo mujer y me creo mujer y ahora soy mujer, o soy gato, soy perro, soy lo que yo quiera, soy un tractor. Y tienen que respetarme porque si no yo los puedo demandar. Eso era impensable, la locura del ser humano. ¿Hasta dónde estamos llegando, hermanos? Y tú dices, es que no creo, lo leímos en el primero, cuando todas esas cosas pasen, es para que crean. Tú dices, es que no creo que vaya a haber leyes dominicales. Oye, ¿no estás viendo cómo con un chesquido va y agarra a un presidente de otro país y se lo lleva secuestrado? No hay otra palabra. Y quiere invadir a Cuba, a México, a Groenlandia y trae vuelto el mundo loco. Tiene poder. Es un imperio en decadencia, pero tiene mucho poder. En decadencia porque vean cómo está el país. Es uno de los países más decadentes moralmente, políticamente, económicamente, pero tiene mucho poder. Así que cuidado, hermanos. Esto viene y viene rápido, Dice el versículo siguiente, el que estoy en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, de repente le va a decir, órale, poder político religioso, ya no nomás va a ser por medio de engaño, ahora sí ya te doy todo el poder. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ahí vienen las leyes dominicanas. Pero te das cuenta, primero es un engaño. Miren, maravíllense la tierra en pos de la bestia, del Papa y de todo su poder. Maravíllense. Luego viene fuego del cielo, un falso reglamento, un falso espíritu, un falso Dios que se mete en las iglesias y empieza a hacer maravillas, señales y todo. Sí, este es el Dios al que queremos, este es el Dios, no hay. Y empieza la iglesia a ser engañada. Pero ya una vez que ejerce todos sus engaños y aún así queda un remanente, ahora sí. Ya no viene más engaño. Se le da la autoridad a la bestia político-religiosa para que ejerza toda su fuerza y aún haga matar, encarcelar a todo aquel que no acepte ese engaño. Ahí vamos a tener que hacer lo que hizo Daniel y sus amigos. Aunque nos mate, pero no nos vamos a... Sépase, oh rey. No nos vamos a aportar para sí. Que aunque nos mates, no nos doblaremos. Y si Dios nos salva, pues es su voluntad. Pero si no, morimos por Él. Ahí es donde vamos a empezar a tomar decisiones, hermanos. Está a punto de pasar. Y está a punto. Eso ya está a punto. Hermanos, yo no sé, es que si ustedes tienen internet y dejen de ver tantas cosas que no sirven para nada. También tengan cuidado, aunque parezca que son religiosas, no todo está bien. Tienen que tener cuidado si son reales, si son inteligencia artificial, verifiquen bien. Pero en Estados Unidos esto sí es verificable, esto ya está comprobado, porque salieron ahí las iglesias de Estados Unidos, las iglesias cristianas de Estados Unidos ya le están pidiendo al poder político, o sea al gobierno, que empiece a promulgar leyes en los estados. Porque hay estados donde la decadencia de drogas, de crímenes, ven a México y dicen, es que en México están los narcos y esto. No, mi hermano vive en Estados Unidos. Y dice, allá también hay muchas colonias donde tú no puedes ni entrar, porque también hay demasiada maldad. Droga, como hay más drogadictos allá que mucho más. Fentanilo y ciudades enteras donde hay colonias enteras donde están los drogadictos, ahí parecen zombies. O sea, es una decadencia total. Bueno, ya están empezando a pedir, y de hecho ya hay estados de Estados Unidos que no es obligatorio, pero hay las famosas leyes azules, que ya son leyes que se han ido dando en esos estados, donde ya se les dice que cierren algunas tiendas, las que puedan, los domingos, para que la gente pueda tener más tiempo con la familia y vayan a la iglesia. Ahorita no es obligatorio, pero va a llegar un momento
en que esto ya va a ser, y esto ya viene, hermanos. Nada más los que estemos así como que no, yo no quiero ver, yo no quiero ver, no quiero ir, no quiero hablar, no quiero nada, pues eso van a ser engañados fácilmente. Luego los que han tenido apariencia de piedad, también la corriente se los va a llevar. Solo los que estén estudiando y orando son los que se van a mantener firmes en la roca que es Cristo hasta el final. Y no va a ser, como dice la hermana, no va a ser porque no tuvimos luz, va a ser porque la luz que tuvimos no la vivimos. La tuvimos, ¿y de qué sirvió? De nada. Sigue diciendo, y hacía que todos, en el 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ahí ya esa fuerza, ya se dan cuenta cómo Apocalipsis 13 te va llevando de adoración falsa, un falso espíritu que es derramado, hace grandes señales, incluso sana personas, derrama su espíritu falso, etcétera, etcétera. Luego ya no es por medio del engaño, ahora ya empieza a darle la autoridad a la bestia cuya herida fue sanada, y ahora ejerce la autoridad para que obligatoriamente, ya no es por el engaño, ahora ya lo tienes que hacer por obligación. Y nosotros conocemos qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Conforme más pisoteen la ley de Dios, más se aparte el pueblo de Dios, es cuando empiezan a caer sobre Estados Unidos calamidad tras calamidad, tras calamidad, tras calamidad, y el pueblo empieza a decir, ¡ay, qué está pasando! Y ahorita que parece increíble y que, pues, ¿cómo va a ser posible eso? Son aquellos que no están guardando en el verdadero día domingo al Señor. Y ahí empieza la persecución. Pero ya para eso ya están leyes dominicales, ya no viene, ahí voy, viene la persecución. Pero cuando vengan leyes dominicales, hermanos, todavía hay gracia para los de afuera, porque para los de adentro, que tuvimos toda la luz, como dijo mi hermana, se está cortando, hermanos. Porque el juicio empieza primero por los de casa. ¿Y qué cosa es caer en el juicio de Dios? Sí, David. A esta muchacha que le di los estudios, paso seguido, de vez en cuando paso seguido, y le hablo un poquito. Y le digo, muy pronto no los van a dejar que abran el domingo la tienda. Y así le digo otras cosas de eso, y como que no quiere creer muy bien. Le digo, cuando empiece a suceder, entonces créelo y arrepiéntete, le digo. No, es que va a empezar a suceder cosas que ahorita decimos, es que yo no creo que pase. Hermanos, ¿alguna vez tú pensaste que cuando fue el COVID hubo una época en que yo no podía ir a ver a mis papás porque estaban los retenes en la carretera? Teníamos que andar con un cubrebocas, si nos obligaron a tener un cubrebocas y no podías entrar a una tienda por un cubrebocas. O sea, cuando esto suceda, va a suceder. O sea, hermano, no te pongas a pensar, ¿irá a suceder o no irá a suceder? Ponte a pensar que es tiempo de prepararnos, porque de que va a suceder, va a suceder. Es tiempo de arreglar cuentas con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y vi descender del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a quienes, a todos los moradores de la tierra, diciendo a grande voz, ¿qué cosa? ¿Si se lo saben el primer mensaje del primer ángel? Tenemos que aprender todas esas cosas. Y la hora de su juicio ha llegado. Arrepentidos, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿A quién es al que tenemos que adorar? ¿A quién es al que tenemos que rendirle la adoración? A Dios. No es a fuerzas, como Satanás lo va a hacer, es por el libre albedrío, es porque Dios ya ha hecho todo por ti. Y el segundo ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. Ya cayó Babilonia. ¿Qué haces todavía con la confusión allá afuera? No que la iglesia sea Babilonia, porque el trigo y la cizaña crecen dentro de la iglesia y Dios levantó un pueblo para dar un mensaje al mundo. El que tú lo des o no lo des es cuestión tuya. Pero ¿qué haces allá con la confusión? Practicando el pecado y los vicios y... Ya es tiempo de tomar una decisión. Ha caído, y vuelve a decir, y aquel que adore, el tercer ángel, y aquel que adore a la bestia y a su imagen, que recibirá, tomará del cáliz de la ira de
triunfó al enemigo. Ahora Dios nos hace un llamado por medio del mensaje de los 3 ángeles. Sí, salir de Babilonia, no adorar a la imagen de la bestia, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, porque sus juicios están a punto de llegar. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es cuando Cristo está con los brazos abiertos, llamándote todos los días, porque en Apocalipsis 19 se nos presenta una escena. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice: después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios. Y el cuarto, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén y aleluya. El 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ahora en el versículo 10, fíjate lo que sucede. Y me postré a sus pies para adorar, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que te retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu. Pero decía: y entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En la primera parte está Dios en su trono y todos lo adoran. En la segunda parte, ahora viene Cristo Jesús a la tierra. Y sigue diciendo el 13: y estaba vestido en ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vamos hasta el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la segunda venida de Cristo. Y si usted sigue leyendo, viene la cena de Dios, que es la cena donde se va a llamar a las aves de rapiña para que coman de la carne de capitanes, de reyes y de todos aquellos que alguna vez conocieron la verdad, pero nunca se arrepintieron. Y en Apocalipsis 22, y aquí es donde terminamos con un llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. El capítulo 22, versículo 11: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Se termina el tiempo de gracia. Y aquí dice: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hago aquí un pequeño paréntesis, queridos hermanos. Actualmente, y esto está a la luz de todos, ecumenismo. Nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos en todo lugar, y ese es principio de dolores. Vemos la unión iglesia y Estado, cada vez lo estamos viendo más y más. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué más? La maldad del mundo va en aumento. Así como lo dice, los ricos tienen a los pobres humillados. Un pequeño grupo de hombres en este mundo tienen el poder del mundo económico. Y ellos le van a entregar también su poder económico a Estados Unidos y a la bestia. Y ahí estamos en eso. Todo eso se está cumpliendo ante nuestros ojos. Homosexualismo, ideología de género, feminismo, todo para destruir a las familias, los matrimonios. Por eso dice: el que es injusto, siga siendo injusto todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Se va a terminar el tiempo de gracia, hermanos. Y dice: yo estoy a la puerta y mi galardón conmigo, para pagar a cada uno según hayan sido sus obras. Pero sigue diciendo el versículo 16 del 22: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga:
ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. La pregunta en esta mañana, queridos hermanos, es: ¿quién de nosotros necesita beber del agua gratuita que es Cristo Jesús? Amén. Yo soy el primero. Dios me sacó de un mundo perdido, de un mundo donde la oscuridad estaba en todo su apogeo, donde mi mente estaba en el rock, en una muerte, en todas las cosas que no debía hacer. De ahí me sacó Dios. Y si Dios lo puede hacer con uno, ahora hay que pedirle que nos mantenga firmes hasta el final, porque no hemos terminado esta lucha. Hay que mantenernos firmes hasta el final, porque Cristo viene y su galardón con él. Y dice el esposo y la esposa dicen: ven, y el que tenga sed, venga y yo le daré del agua de vida. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos decir en esta mañana, Señor, poniéndonos de pie ahí en tu lugar, decirle: Señor, yo quiero del agua de vida, yo quiero de ti, necesito de ti? Amén. Vamos a terminar el canto Tentado, ay, se me fue el nombre. Bueno, en Cristo hay amigo, llamante Salvador.